Buenos días para todos, Dios les bendiga. Miércoles 26 de agosto del 2020, otro mes que ya se va a acabar, se fue volando este mes. Y damos gracias al Señor por un día más de vida y por un tiempo más en el cual podemos reflexionar en su palabra. Es una bendición maravillosa poder reflexionar en la palabra y encontrar los tesoros que hay en ella. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos hable. Doy gracias a Dios por la vida de las personas que se conectan a esta hora conmigo y pues también los que ven el video después en sus tiempos libres o en la noche. Dios los guarde, Dios los bendiga. Seguimos acá reflexionando juntos en la palabra y buscando al Señor en este tiempo, porque eso es a lo que nos llama Dios, a buscarle mientras Él pueda ser hallado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo nuevo que nos regalas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cuidarnos y guardarnos, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana, Señor, que tu palabra, Señor, sea la que traspase, Señor, nuestra vida, nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú obrando. Padre Santo, que esa palabra penetre como espada de doble filo y que tú nos hables, Señor. Padre Santo, que no sea yo hablando, sino que seas tú hablando a nuestras vidas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El día lunes vimos cómo Dios llamó a Moisés, usó a un hombre pecador, un hombre como cualquiera, para cumplir su propósito de rescatar al pueblo de Dios de los egipcios y para que su promesa permaneciera firme, que era que el pueblo de Israel iba a ser preservado para su gloria y porque por medio del pueblo de Israel iba a nacer la bendición para toda la humanidad, Cristo. Así que Moisés fue encomendado a hablar con Faraón. Y hoy vamos a ver cómo Dios soberanamente permitió que este hombre no creyera para mostrar su gloria y mostrarse al pueblo de Israel como el todopoderoso Salvador. Que ellos no hubieran sido capaces de haber salido de la tierra de Egipto si no hubiera sido por la intervención sobrenatural de Dios. Voy a comenzar leyendo el Salmo 105. Salmo 105, este lo voy a leer de la Reina Valera. Dice: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que demandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, el cual escogió,
Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Voy a dejar hasta ahí. Tremendo. Estos 39 versículos que leí del Salmo 105 son un resumen express de lo que hemos estado estudiando. Y el salmista proclama las maravillas que el Señor ha hecho a favor de su pueblo. Por eso los primeros versículos dice que invoquen su nombre, que busquen su poder, que se alegren de las maravillas que él ha hecho. ¿Por qué? Porque en su misericordia con gran poder y brazo extendido los sacó de la tierra de Egipto y ejecutó juicios sobre los egipcios. Con esta recordación, acompáñenme a Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Qué pasó acá? Recordemos, Moisés fue llamado por Dios. Ahora Moisés obedece el llamado y se presenta ante el faraón. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. No diría, si es el pueblo de Dios, ¿por qué Dios permitió que los esclavizaran? ¿Por qué Dios permitió que pasaran 400 años y fueran sometidos a esclavitud? ¿Por qué permitió que el faraón los humillara? Esto solamente fue para que su nombre se diera a conocer en medio de las naciones de la tierra, como un Dios poderoso, para que su nombre fuera glorificado. Recordemos, este faraón y su pueblo no conocían al Señor. Los egipcios eran un pueblo pagano. Adoraban al río Nilo, adoraban al sol, tenían culto a los muertos. Si usted estudia un poquito sobre el tema de egiptología, o sea, la cultura de Egipto es tan compleja que tiene una ciencia propia, la cual se llama egiptología, y es como una rama de la paleontología dedicada solo a Egipto, al antiguo Egipto. Usted mira los dioses que tienen, entonces adoraban al sol. Hubo otro tiempo que adoraban al buey Apis y lo asociaban con el sol. El faraón era considerado la reencarnación del sol, la representación de Ra en la tierra. El río Nilo era fuente de culto. Adoraban a los muertos. El dios de los muertos, Osiris, tenía un lugar especial en Egipto, junto con su esposa Isis, su hermano Horus. Y alrededor de ellos hay una mitología creada. Creían que después de la muerte, el egipcio
se iba con sus riquezas terrenales y si había sido bueno, pues entonces se iba allá a la eternidad con sus cosas. Por eso embalsamaban los cuerpos para que no se pudrieran y los echaban con todas las pertenencias. Entonces, con riquezas, con camas, con esposas, con todo. Allá, para la tumba, para la pirámide, si era un faraón tan. Tenían muchos dioses, eran politeístas y como les decía, además adoraban al faraón. Y esto no es de extrañar porque en el mundo antiguo la mayoría de culturas consideraban a sus reyes como dioses. Si usted va y mira, los griegos, muchos de sus reyes fueron deificados con posteridad. Si usted mira en Roma, trayendo un poco más al esto, la Roma antigua adoraba a los dioses griegos. Y en la Roma de la época de Jesús, pongámoslo así, no solamente adoraban los dioses griegos, sino que tenían una tolerancia religiosa tan extrema que adoraban a todo lo que pasaba. Y adicionalmente, el emperador fue adorado como Dios por un tema de Estado, porque el emperador representaba al Estado mismo. Entonces, el emperador era un Dios. Y más que edificar a un hombre, edificaban al Estado. El Estado era Dios. Lo máximo en Roma era el imperio, el Estado. Entonces, todas estas culturas paganas tenían ese mismo hilo conductor. ¿Sí? Adoraban al cielo, adoraban animales, adoraban formas. Sus dioses eran dioses como los humanos, tenían sentimientos. Y adicionalmente, sus gobernantes eran considerados dioses. Digamos por ese sentido de superioridad. Esto solamente era un reflejo de que el mundo antiguo se había alejado de Dios. Recordemos que todos venimos de un mismo linaje. Pero finalmente el hombre se apartó a causa de su pecado y despreció a Dios. Y nosotros no estamos muy lejos de parecernos al mundo antiguo porque al fin y al cabo somos humanos. Y como humanos no somos muy diferentes a nuestros antepasados antiguos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Ahora ya no se adoran animales. Bueno, hay unos que sí. Pero ahora los cultos son diferentes. Los dioses han cambiado, digamos, de forma. Pero sigue siendo el mismo culto idólatra, alejado del Señor. Ahora el Dios es el dinero, el sexo, los placeres, el poder, los hobbies, la televisión, el internet, las redes sociales, los artistas, las personas de influencia. Esos son los dioses de ahora. Esos son los dioses de ahora. Entonces son o las figuras, digámoslo figurado, o los faraones de ahora. Hablándolo de las personas. Entonces no estamos muy alejados de lo que era el mundo antiguo. Como en ese mundo antiguo el hombre se alejó de Dios, Dios en su gracia llamó a hombres y mujeres para que le conociesen. Por eso llamó en su gracia a Abraham, para que le conociera y para que se cumpliera su plan de salvación a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de el pueblo de Israel. Y por medio de este pueblo, Dios planeaba hacer conocer la voluntad, conocer la verdad sobre él al resto del mundo. Entonces, a través de ese pueblo Israel, Dios se iba a dar a conocer al mundo entero. Porque Israel era mejor que los otros pueblos. No, absolutamente. Solamente por gracia. Dios permitió que Israel fuera su portavoz.
para que a través de este pueblo el mundo conociera a Dios y su carácter, conociera a Dios y su justicia. Y esa muestra de justicia se ve claramente a través de los juicios que sacó, que mostró a Egipto. Dios juzgó a Egipto y sus dioses. Y mostró al pueblo de Israel su misericordia, porque ninguno de esos juicios tocó al pueblo de Israel, sino solamente a los egipcios. No me voy a detener en el pasaje en contar las plagas. De hecho, ya lo leímos en el Salmo 105. Todas estas plagas que cayeron representan el juicio a Egipto y sus dioses. Egipto confiaba en sus riquezas, confiaba en su río. El río Nilo era la fuente central de la agricultura en Egipto. Los egipcios dependían completamente de ese río, por eso lo adoraban. Y el primer juicio que lanzó Dios contra ellos fue convertir el río en sangre, de tal suerte que la vida no se pudo gestar ahí, y que adicionalmente el agua con sangre no iba a servir para las cosechas de las cuales dependían los egipcios. El delta del río Nilo y el valle del río Nilo es una zona inundable. Entonces, en tiempos de inundación, este valle era un valle muy fértil y servía para las cosechas de grano. Si investigamos un poco, recordemos que Egipto era la despensa del mundo antiguo. Roma cuidaba a Egipto como un tesoro. Cuando Octavio venció a Marco Antonio y a Cleopatra y tomó Egipto, fue la victoria más importante, no solamente porque consolidó la idea de imperio, sino porque se apropió de Egipto. Y Egipto era la despensa de Roma. La abundancia de Roma en parte se debía a la existencia de Egipto. Y Dios, volviendo atrás, mostró a Egipto su gran poder, quitándole la fuente de su alimento, el Nilo, la fuente de su adoración. Y mientras tanto, donde estaban los israelitas en Gosén, no los tocaban. ¿Por qué? Porque Dios los estaba protegiendo. Dios los estaba cuidando. ¿Para qué? Para mostrar su gran poder a ellos y a los egipcios. Para mostrar que Él era el Dios salvador. Que Él era el Dios redentor. Les mandó ranas, les mandó piojos, les mandó moscas, les mandó úlceras, mató su ganado, trajo tinieblas. Dice en el Éxodo que eran tinieblas tan densas que las podían tocar. Trajo granizo. Langostas que se comieron todo lo que había quedado, en tal suerte que ese país quedó en la ruina por causa del Señor. Y aunque los sabios de Egipto y los magos de Egipto intentaron hacer algo, se dieron cuenta que había algo detrás de eso que era superior a ellos, y en un momento le dijeron al faraón: dedo de Dios es este. Pero sin embargo el faraón endureció su corazón. El faraón es un arquetipo de Satanás y Egipto es un arquetipo del pecado. El pecado no te va a soltar. Mientras tú seas prisionero del pecado, Él no te va a querer soltar. Pero Dios muestra su poder, su gran poder, para que tú seas liberado. Así como a Israel le fue mostrado el gran poder de Dios, y ellos pudieron ver cómo a los egipcios les tocaba todo esto. Asimismo, Dios muestra su gran poder para que tú creas que Él es Dios. Pero el pecado no te va a querer soltar. Y por eso
Dios mandó una última plaga. Pero antes de mandar esta última plaga, hizo el llamado al pueblo de Israel y le dijo a Moisés que preparara al pueblo y le diera unas instrucciones. El faraón no solamente es el arquetipo de Satanás y el pecado, sino también es el arquetipo del hombre caído. Que cuando ve que una desgracia le cae, clama al Señor. Pero cuando pasa esa desgracia, se olvida inmediatamente de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Nuestra naturaleza caída no nos permite ver a Dios a menos que reconozcamos que por nuestros propios medios somos incapaces de salvarnos. ¿Qué pasaba con Faraón? Se endurecía más y no dejaba ir al pueblo de Israel. Muchas veces vemos cómo Dios nos prueba y mientras no creamos que Él es el único que nos puede libertar de nuestra condición de pecado, de nuestra ruina espiritual, lo que va a pasar es que en un momento de angustia vamos a decir, Señor, ayúdanos. Y el Señor en su misericordia, si Él quiere, nos puede quitar esa prueba. ¿Y qué va a pasar? Si no creímos, pues volvemos a lo mismo. Seguimos siendo igual de duros, igual de soberbios, igual de altivos, igual de pecadores, revolcándonos en nuestra inmundicia. Pero Dios nos muestra en este pasaje, nos muestra en este texto escritural, desde Éxodo 5 hasta Éxodo 12, nos muestra que Él es soberano, que Él tiene el control de todo y que Él es el único dueño y autor de la salvación. El único dueño y autor de esa liberación del pecado. El único que es capaz de rescatar nuestras vidas del yugo de Satanás y del pecado. El único que puede librarnos de la destrucción eterna, de la muerte. Antes de ejecutar este último juicio, dio una instrucción. Acompáñeme, por favor, si me está siguiendo, a Éxodo capítulo 12. Dice, capítulo 12, versículo 1. Mientras los israelitas también estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde come el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primero hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor.
pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un primer día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo con un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos días del festival se quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos. Celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará que este mismo día yo los saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Este festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Versículo 21, salto al 21. Luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten al animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de las casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Versículo 28. Así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y Aarón. Esa medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Entonces el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos: ¡lárguense! ¡Váyanse! Dejen en paz a mi pueblo, les ordenó, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas como dijeron y márchense ya. Váyanse, pero bendíganme al salir. Todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonaran la tierra cuanto antes, porque pensaban: todos moriremos. Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura. Envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaban sobre sus hombros. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Moisés les mandó a que matasen un cordero. A que derramaran la sangre de ese cordero y que con esa sangre cogieran una rama de un árbol, un hisopo es un arbusto, y con esa rama de hisopo agarraran y pintaran el marco de la puerta. Lo pintaran con la sangre de ese cordero
¿Se acuerda usted que hemos hablado que la paga del pecado es muerte? Y que el Señor exigía la muerte como precio. Aquí el Señor le está diciendo que era necesario esa muerte sustitutiva para que ellos no fuesen tocados por el ángel de la muerte, porque el Señor iba a ejecutar juicio sobre Egipto. Los israelitas eran tan pecadores como los egipcios. Y era necesario que ellos presentaran un sustituto para que la muerte no tocara esas casas. Si ellos no obedecían, la muerte iba a entrar y iba a tocar a sus primogénitos. ¿Se acuerda que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac por orden del Señor, el Señor le dijo detente y puso un carnero? ¿Y quién murió ahí? Tenía que haber un sacrificio. ¿Quién sustituyó a Isaac en el sacrificio? El carnero. El carnero reemplazó a Isaac y sufrió la muerte por el pecado. La orden era que fuera un cordero sin defecto. Vuelvo al tema de Isaac. ¿Se acuerda que precisamente el carnero quedó enredado de los cuernos para no lastimarse? ¿Se acuerda que el sacrificio de Abel eran animales sin defecto? Este cordero tenía que ser un cordero sin defecto. Él no iba a aceptar una ofrenda de un animal enfermo o un animal lastimado. El cordero debía morir como recordatorio para los hijos de Israel que la paga del pecado es la muerte. Antes de que Adán y Eva pecaran no había muerte, pero al pecar ellos fueron separados de Dios, la muerte espiritual. Su cuerpo se desgastó, muerte física. Y esa muerte espiritual conduce a la muerte eterna. Si no hubiese pecado, no habría separación de Dios y no habría muerte eterna. Pero a causa del pecado, si persistimos en él, si no somos liberados de él, estamos condenados a la condenación y a la muerte eterna. Pero a los israelitas se les proveyó una solución para esa muerte. El Señor había anunciado que había muerte y juicio para los egipcios. Pero ellos eran salvados si untaban la sangre en la puerta de sus casas. Cuando el ángel de la muerte pasara, no los iba a destruir. Adicionalmente tenían que comerse ese cordero, pero no podían quebrarle ni un hueso. Al obedecer, los israelitas fueron salvos, y mientras los egipcios eran tocados por esta plaga y Dios ejecutaba su juicio sobre ellos, en Israel no pasaba nada. Alguien tenía que morir por el pecado de los israelitas, y aquí fue el cordero, y la Pascua es la representación de eso. Pero vemos más adelante que eso era solo un símbolo, una figura, una sombra de lo que iba a venir. De ahí en adelante a los israelitas se les iba a mostrar que tenían que estar permanentemente haciendo sacrificios, porque la paga del pecado es muerte y alguien tenía que morir por su pecado, y eso les iba a recordar que ese animal que moría era el sustituto por ellos, que tenían que morir. Perdón. Pero eso era solamente una sombra de lo que iba a venir. Una sombra.
Porque iba a venir un cordero sin defecto, cuya sangre derramada iba a sustituir la sangre de todos los machos cabríos, de todos los corderos. Porque su sacrificio, hecho una sola vez y para siempre, iba a limpiar al hombre de todos los pecados. Ese cordero que fue muerto y desangrado por los israelitas representa a nuestro Señor Jesucristo. Representa a nuestro Señor Jesucristo. Permítame leerle unos pasajes donde se muestra claramente esto. Primero, la fe de Moisés. Capítulo 11, versículo 27 de la epístola a los Hebreos. Dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Se nos narran cosas eternas, cosas terrenas, cosas que pasaron. Pero estos hombres tenían su mirada en el invisible cuando Moisés proclamó la salida del pueblo de Israel para adorar a Dios. Él no estaba viendo una nación, él no estaba viendo una cuestión política, él estaba viendo al Señor, estaba viendo a Cristo. Cuando les habló de la Pascua, él no estaba viendo solamente un cordero que iba a ser degollado y que con la sangre de ese cordero se iban a pintar las puertas para salvación de los primogénitos de Israel. Él estaba viendo a Cristo, que así como ese cordero moría por el pecado de ellos, Cristo iba a morir por sus pecados y iba a traer salvación a sus vidas. Y no una salvación temporal, sino una salvación eterna. ¿Salvación de qué? Del castigo eterno de Dios y el juicio que viene para los pecadores, del juicio que viene para este mundo caído. Es real y no me puedo abstraer de eso. No solamente puedo venir aquí a decirte palabras bonitas todo el tiempo. No me puedo abstraer de eso, porque para poder entender las bendiciones de Dios es necesario saber que hay un juicio para los pecadores. Hay un juicio que si no escapamos de ese juicio es lo que nos espera. El fuego eterno, la muerte eterna. No solamente va a venir el ángel de la muerte, sino que también va a estar el fuego eterno allá quemándonos separados de Dios, con lamento y lloro. Porque la paga del pecado es la muerte. Y eso es lo que se nos muestra acá. Así como los egipcios lamentaron, dice un solo lamento en todo Egipto por la muerte de los primogénitos. Y apuraron a sacar a Israel, porque decían todos vamos a morir si esta gente se queda acá. Así el Señor, por su providencia, en el día que Él decida, en su soberanía, va a ejecutar el juicio. Y si tú y yo no hemos creído, va a ser el gran lamento y el gran lloro, porque va a ser nuestra muerte eterna. Y no vamos a poder reprocharle a Dios, Señor, pero ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me salvaste? Y Él te va a decir, yo mandé a Cristo. Él te va a decir eso, yo mandé a Cristo para que creyeras en Él. Porque por ti mismo no podías hacerlo. Y tú no quisiste, no me escuchaste. Versículo 28 de Hebreos 11. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Era por la fe que lo hacía, por la fe en la obra de Dios.
La fe en la salvación que solamente proviene a través del Señor. Si lo hubieran hecho por sus propios esfuerzos, podían haber dicho, no, pero ¿para qué matamos al bichito? Dejemos el animalito quieto, que el Señor lo vea y se lo lleve y él mismo lo mate. O matemos un animal de esos cojos ahí porque vamos a matar un corderito gordo, quitárselo a la mamá. ¿Qué culpa tiene el animalito? Pero él tuvo fe y sabía que la paga del pecado era muerte y que era necesario que ese cordero perfecto muriese. Porque él veía que el cordero de Dios iba a hacer lo mismo. Y él se sostuvo por eso, como viendo al invisible. Dice el capítulo anterior a este, el capítulo 10 de este libro de Hebreos. Capítulo 10, versículo 1. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Versículo 5. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Versículo 8. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Si Cristo no hubiera venido, nosotros estaríamos sacrificando chivos todavía. Tendríamos que estar yendo a las iglesias matando corderos con un cuchillo en la mano. O llevando el chivo para que el pastor o el sacerdote cogiera y matara al animalito y derramara sangre. Y tendríamos que hacerlo vez tras vez, año tras año. Versículo 11 de este capítulo. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, a Dios, como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. Ese cordero que mataron allá le recordaba su pecado y cada año lo tenían que recordar, por eso se instituyó la Pascua. Cada año, vez tras vez, tenían que venir con su animalito, matarlo, para recordar que el único salvador era Dios, que ellos no podían hacerlo en sus propias fuerzas. Le recordaba su pecado.
Pero Cristo vino y dijo, tú no quieres sacrificios de animales, me ofrezco. Y entrega su cuerpo en sacrificio y su sangre se derrama como ofrenda. Una sola vez y para siempre. Una sola vez. Como sacrificio por nuestro pecado. Mientras la sangre de los animales no limpiaba el pecado, sino solamente recordaba el pecado. La sangre de Cristo limpia el pecado. Una sola vez y para siempre. Solamente bastó ese sacrificio para que tú y yo seamos limpios y creemos que realmente Cristo vino al mundo para morir por ti y por mí. Que Él pagó el precio. Él lo pagó. No necesitas irte a buscar libros de superación espiritual. No necesitas llenarte de las cosas del mundo para estar tranquilo y ser feliz. No necesitas tener actitud positiva para ser salvo. Que te digan en un culto del domingo que eras feliz, que antes eras feliz y que lo que necesitas es recordar ser feliz, recordar los tiempos pasados. Y que si acaso te acuerdas, que si acaso eso no te funciona, mires a Cristo, pero que lo mires como un accesorio. Eso no sirve. Eso no funciona. Lo único que funciona es que tú y yo reconozcamos realmente que necesitamos un Salvador, que somos incapaces de salvarnos. Los egipcios lo vieron. Ellos no eran capaces de salvarse, por eso vino juicio sobre su pecado. Y hubo gran lamento y lloro por la muerte de los primogénitos. Los israelitas también sabían que ellos no podían salvarse, por eso obedecieron y pusieron la sangre en la puerta. Mataron al cordero. La paga del pecado es muerte y alguien tiene que morir. Alguien tuvo que morir. Cristo murió para que tú no mueras, para que yo no muera. Reconoce hoy que mientras persistas en tu pecado estás muerto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No rechaces a Dios como Faraón, o te verás expuesto a la tragedia. O te verás sometido a la muerte, a ese destino que está reservado solamente para aquellos que no creen en esta bendita palabra. Dios es poderoso y cumple sus promesas. Si tú te acercas a Él, si tú reconoces que eres pecador, si tú reconoces que estás en bancarrota espiritual, el Señor va a traer convencimiento de pecado, justicia y juicio a través de su Espíritu y va a colocar la fe en ti para que puedas ver a Cristo, que Cristo vivió la vida que tú debías vivir y que murió la muerte que tú merecías y que fue el sustituto, que oficia como sumo sacerdote y se presenta a sí mismo como sacrificio una sola vez y para siempre, para comprar nuestra libertad. Si tú que me estás escuchando sientes eso en tu corazón, ves que nada te satisface en el mundo, que buscas satisfacción en lo que el mundo te ofrece, en el dinero, en las drogas, en el sexo, en relaciones por fuera del matrimonio, en los ídolos, en el engaño, en la corrupción, en la música, en los placeres que te ofrece el mundo.
Si tú buscas llenar el vacío con eso y te has dado cuenta y sientes que tu vacío no está lleno, es porque necesitas llenarlo. Y ese vacío solamente lo llena Dios. El vacío de Dios está en el corazón del hombre. Pero el pecado no lo deja ver. El pecado no lo deja entender. Y te hace creer que llenándolo de otras cosas vas a estar feliz. Y así no vas a encontrar la felicidad, amigo, amiga. Si tú crees lo que yo estoy diciendo, corre a Cristo. Pídele al Espíritu Santo que te convenza del pecado. Y Él traerá la fe para que veas a ese sumo sacerdote que intercede por ti, que se sacrificó a sí mismo por ti para darte la libertad. Y que cuando tú lo creas, vas a experimentar ese gozo de la salvación. Él creará un nuevo corazón. Tu viejo hombre morirá, tu vieja naturaleza morirá. Y te dará un nuevo corazón, un corazón de carne, como dice Ezequiel. Cambiará tu corazón de piedra y traerá un corazón de carne, para que puedas verle a Él, para que puedas amarle y servirle. Si has sentido que la vida no tiene valor, yo te digo, la vida sí tiene valor cuando tú ves que alguien pagó el precio que tú debías pagar. Ahí la vida cobra todo el sentido. Y todo lo que gira alrededor de tu vida cobra sentido. Porque te das cuenta que alguien te amó. Te amó. Como nadie te podría amar. Corre a Cristo. Corre a Cristo. Escucha su llamado hoy. Escucha su llamado. Él es poderoso para salvar. No se ha cortado su brazo. Él cumple su promesa. Y si tú te acercas a Cristo, reconociendo tu bancarrota espiritual y clamando a Él por salvación, para que te libre de ese juicio final, de ese juicio a los pecadores, Él te va a rescatar, así como rescató a Israel de Egipto. Dios castigará a los que luchan contra Él, pero mostrará su misericordia y dará paz a los que confían en Él. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento vendrá a tu vida. Cree en Cristo. Amigo, amiga. Corre a Él. Él llenará tu vida. Transformará tu ser y le dará un nuevo sentido a tu existencia. Dios los bendiga, mis amigos. Me extendí un poco, pero la verdad que este capítulo 10 de Hebreos me emocionó. ¿Cómo no creer en este Dios que nos ha amado tanto? Bendiciones para todos. Nos vemos el viernes. Un abrazo. Dios los guarde.